Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde, mis hermanos, a la casa del Señor. Le invito a abrir su Biblia. Vaya conmigo al capítulo 2 de Hebreos. Vamos a continuar con este hermoso libro, capítulo 2 de Hebreos, libro de Hebreos. Y esta tarde vamos a hablar sobre el tema el peligro de alejarse de la palabra, el peligro de alejarse de la palabra. Capítulo 2 de Hebreos. Vamos a dar lectura a los primeros 4 versículos de la palabra del Señor. Hebreos 2, versículos 1 al 4, de esta manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Ocupe su lugar, mi hermano. Mantenga ahí su Biblia abierta, Hebreos capítulo 2. Usted recuerda, la semana pasada hablamos del primer capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 1, y encontramos que en este primer capítulo de Hebreos no hay ningún mandamiento para la iglesia. En el capítulo 1 de Hebreos no se nos dice que hagamos ninguna cosa. No hay nada que tengamos que hacer. Pero todo este capítulo 1 fue solamente una declaración, una celebración de la última o palabra final de Dios para el mundo. Y esa palabra, como dijimos, es Jesucristo, el Hijo de Dios. La última palabra de Dios al mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted recuerda, el capítulo 1 comienza de esta manera. Dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días postreros, nuestros postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el punto, lo importante del capítulo 1 es que algo maravilloso, algo estupendo sucedió cuando vino el Señor Jesucristo, cuando llegó el Hijo de Dios. Esta es la manera de los hebreos de decir lo que Juan dijo en su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1, cuando él dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, vino y habitó entre vosotros o nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo sucedió cuando Dios envió a su Hijo. En palabras, Dios, el Hijo, tomó forma humana. Vino en forma humana como la palabra final y decisiva de Dios para el mundo. La última palabra de Dios para el mundo vino en forma de carne, no en forma de hombre, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando digo final, no me refiero que Dios no ha hablado desde entonces, pero final y decisiva porque cuando Jesús vino, Él trajo todo lo que Dios quiere decir, y todo lo que Dios dice ahora está arraigado en Jesús. Todo indica, todo apunta hacia Jesús. Y es todo probado por la conformidad en Jesús. ¿Por qué digo esto? Dice Colosenses 2:9. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces, todo lo que Dios tiene que decir, lo dice a través de su Hijo. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3. A quién o en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, más allá de lo que nos dice el Antiguo Testamento, lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios, cómo Dios se relaciona con nosotros, lo hemos aprendido de lo que hemos escuchado, hemos visto en esta última decisiva palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente todo lo que es Dios.
La última palabra de Dios la encontramos, la palabra decisiva de Dios la encontramos en la persona de Jesucristo. Dios ha hablado, dice la palabra, por medio de su Hijo, y Jesucristo, su Hijo, es el creador. Su Hijo es el sustentador, es el dueño, gobernante, redentor del mundo. Ese es Jesús. Eso es lo que en Hebreos 1 se trata, de que la palabra final de Dios, la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para resumir el capítulo 1, la palabra dice que el Hijo de Dios, primeramente, versículo 2, es el heredero de todas las cosas. Versículo 2, Él hizo el mundo. Versículo 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de la naturaleza de Dios. El versículo 3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El versículo 3 también dice que Él realizó la purificación de los pecados. Versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Versículo 4, Él es mayor que todos, aún los ángeles. Versículo 6, porque los ángeles aún le adoran a Él. Y versículo 8, Él es el Dios fuerte. Es Jesús. Y todo lo que Dios es, nos los ha dado en Jesús, en la persona de Jesús. Por eso digo que la palabra final y decisiva de Dios es la persona de Jesucristo. Entonces, el mensaje del capítulo 1 es que Dios ha hablado por su Hijo, y su Hijo es creador, es sustentador, es dueño, es gobernante, es redentor de todo el mundo. Pero encontramos aquí que no hay ningún mandamiento, solamente una declaración, una celebración de la grandeza de Jesús, la palabra, la última palabra de Dios. Pero cuando vamos ahora al capítulo 2 esta tarde, la primera cosa que encontramos es un mandamiento, un deber, algo que nosotros tenemos que hacer. Y el primer mandamiento en Hebreos es: escucha, presta atención. Entonces, vemos aquí una conexión entre el capítulo 2 y el capítulo 1, que es muy importante. Porque si usted nota, el capítulo 2 comienza con estas palabras: por tanto, o por eso. En otras palabras, el capítulo 2 comienza diciéndonos que el capítulo 1 es la razón de este deber. Porque Jesucristo es la palabra final, decisiva de Dios. Por eso ahora viene el mandamiento. Porque Dios nos ha hablado por sus hijos en estos últimos días, porque Él es el creador, el sustentador, el dueño, el gobernador, el redentor del mundo, sobre los ángeles. Por eso, o por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque Él es quien Él es. Es importante que nosotros prestemos atención ahora a lo que Él nos ha dicho. Entonces, el primer mandamiento en este libro de Hebreos, el primer deber mencionado, es que prestemos atención a la palabra de Dios en su Hijo. Y podemos resumir estos dos capítulos de esta manera hasta ahorita. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Por eso es necesario que prestemos más atención a esta palabra que Él ha hablado. En otras palabras, Dios ha hablado a nosotros por su Hijo. Entonces, prestemos atención, porque Dios está hablando a nosotros a través de su Hijo. Prestemos atención, tengamos mucho cuidado en escuchar a la voz, a la palabra de Dios en su Hijo. Entonces, es un mandamiento que nosotros tenemos que tomar a nuestro corazón. Entender que tenemos nosotros necesidad hoy en día de escuchar la voz de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero yo quiero hacerle algunas preguntas esta tarde. Primeramente, ¿qué escucha usted? ¿Qué está escuchando? ¿A quién escuchas? Si la palabra de Dios dice que Dios ha hablado a través de su Hijo, ¿lo estás escuchando? ¿Lo escuchas? ¿En qué se diferencia tu manera de escuchar a Jesús de la manera de escuchar otras cosas? Porque hoy en día, como ustedes saben, si queremos escuchar a alguien, hacemos previsiones para escuchar. Por ejemplo, si usted quiere escuchar música, ¿qué hace? Busca un aparato, un dispositivo, y busca usted tener algo grabado, alguna música descargada para poder escuchar la música que usted quiere escuchar. Si usted quiere escuchar la noticia, usted busca un radio, una televisión, el internet, busca una manera para escuchar lo que usted quiere escuchar.
Todos queremos escuchar algo. Y cuando queremos escuchar algo, hacemos planes para escuchar. Compramos cosas para escuchar. Buscamos lugares donde podemos escuchar y no estar distraídos. Entonces, la pregunta, ¿cómo se compara todo esto con escuchar la palabra de Dios que nos da en su Hijo? ¿Está usted escuchando la palabra de Dios en su Hijo? ¿Se prepara usted para escuchar la palabra de Dios? ¿Está haciendo usted preparativo para escuchar la palabra de Dios? Porque si escuchamos todas otras cosas, estamos prestando atención a la palabra de Dios. Porque el primer mandamiento que nos da aquí la palabra en Hebreos es que prestemos atención a la voz de Dios en su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, es sumamente necesario. Lo que Hebreos está diciendo aquí es que en la vida cristiana tenemos que continuar escuchando la palabra de Dios en Jesucristo. Y debemos hacerlo con mucha atención. Tener mucho cuidado en escuchar la palabra de Dios en Jesucristo. No podemos tratar esto casualmente. No podemos actuar como que ya lo hemos escuchado todo, ya sabemos todo de la Biblia. No hay nada más que ganar al escuchar a Jesús. No, mi hermano, hay una urgencia aquí en aquel capítulo 2, versículo 1 de Hebreos. Dice, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos. Esta palabra es para usted y para mí. Es necesario. No es algo, una sugerencia. No, es necesario, es un mandamiento. Es necesario que con más diligencia atendamos. Literalmente está diciendo, es sumamente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. No es una opción. No es una opción. No es solamente para la persona que es espiritual. No es solamente para cuando usted está en una crisis o cuando usted está en un retiro espiritual o usted está preparando alguna lección. No, la palabra de Dios es para todos nosotros en todo momento. La palabra de Dios es para todo cristiano. Es sumamente importante, necesario prestar atención a Jesús. Lo que Jesús dice, porque es la palabra de Dios. Ahora, esto no es un mandamiento aislado en el libro de Hebreos. Esta preocupación para que los lectores se despierten, escuchen cercanamente a Dios, se repite. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice así, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Jesucristo. Considerad a Jesucristo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Jesucristo. Consideremos a Jesús. Ese es el punto de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Escúchalo, considéralo, concéntrate en Él, permanece cerca de Él. Presta atención. Escucha al Señor, que siempre esté presente en tus pensamientos. Aprende más y más de Él todos los días. Reconoce que Dios, dice la palabra, está hablando a nosotros hoy, estos últimos días, a través de su Hijo Jesucristo. Una vez más, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice el autor de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira lo que dice el versículo 2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está una vez más. Puesto los ojos en Jesús, considerad a Jesús, escuchad a Jesús, lo que está diciendo ahí. Prestemos atención. Una de las más grandes cargas de este libro es que nosotros veamos qué tan serio es escuchar a Jesús, escuchar la palabra de Dios, considerar a Jesús, fijar nuestros ojos en Jesús. Ese es el primer mandamiento de este libro. Y no es algo difícil, mis hermanos. Simplemente dice, escucha, considera, mira a Jesús. Cosas que no son difíciles, al menos que no querramos hacerlas. Al menos que no queramos hacerlas. Mire, el primer mandamiento de este libro no dice trabaja por Jesús, dice escucha a Jesús.
Este mandamiento no dice trabaja por Jesús, ve a Jesús. Todo cambio espiritual, en la vida espiritual, viene de esto, de prestar atención, de escuchar a Jesús. Entonces, prestar atención es importante. ¿Por qué? Para no descuidar una salvación tan grande y tan maravillosa. Todo el capítulo primero tiene la intención de hacer esta carga liviana, este yugo liviano, fácil. Aquel al que debemos prestarle atención es creador, sustentador, gobernador, dueño, redentor del mundo. Y Él dice que es para nosotros la gran salvación. Versículo 3. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si decidimos nosotros no escuchar a Jesús, si nosotros decidimos no considerar a Jesús, si nosotros decidimos no fijar nuestros ojos en Jesús, entonces estamos despreciando su importancia. Porque el capítulo 1 nos describe la importancia de Jesús, quién Él es. Y si nosotros descuidamos la persona de Jesús, estamos descuidando esta salvación tan grande. ¿Por qué? Porque la salvación viene a través de Jesucristo. Si descuidamos a Jesús, si descuidamos la importancia de Jesús, si para nosotros Jesús no es nada muy importante, estamos descuidando nuestra salvación. Ahora, ¿por qué alguna persona quisiera descuidar su salvación? ¿Por qué es que una persona no quiere escuchar o considerar o ver o fijar sus ojos en Jesús? Y la única razón es que porque considera algo más importante. Usted piensa o la persona piensa que hay algo más importante que escuchar, considerar y fijar nuestros ojos en Jesús. Es la única razón. Porque no hay nada más importante, no hay nada más importante en nuestra vida que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que distingue al cristiano de una persona que no es cristiana es que el cristiano ha nacido de nuevo. Es una criatura nueva y considera que Jesucristo es supremamente valuable. Lo más importante en la vida del cristiano es Jesucristo, su gran salvación, su relación con Jesucristo. Entonces, podemos encontrar este argumento del capítulo 1 poderosamente convincente. Dios ha hablado en estos últimos días por medio de su hijo, y por esta razón debemos nosotros escuchar y desear escuchar más de cerca lo que Él nos dice. Debe haber en nosotros un deseo de conocer la palabra de Jesús. Debe haber en nosotros un deseo de escuchar la palabra del Señor. La vida cristiana, mis hermanos, es primeramente y por encima de todas las cosas una vida de contemplación. Escuchar a Jesús, considerar a Jesús, fijar nuestros ojos en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo demás, esta vida cristiana, nace de esto. Considerar a Jesús, escuchar a Jesús, fijar nuestra mirada en Jesucristo. Mis hermanos, sin esto, la vida cristiana es imposible. No podemos ser cristianos si no escuchamos a Jesús, si no consideramos a Jesús, si no fijamos nuestra mirada en Jesucristo. La vida cristiana es imposible. Por eso es que la frase en versículo 1 es una advertencia. Dice el versículo 1, no sea que nos deslicemos. Una advertencia. Es tan importante considerar a Jesús, escuchar a Jesús, fijar nuestra mirada en Jesucristo, porque ahí está la advertencia, porque si no lo hacemos, no sea que nos deslicemos. Entonces, la primera razón por la cual debo prestar atención a lo que hemos escuchado de la palabra de Dios a través de su Hijo, es que su Hijo primeramente es infinitamente superior a todas las cosas. Él es creador, sustentador, dueño, gobernante y redentor. ¿Cómo no vamos a querer o escuchar a este Dios todopoderoso? ¿Cómo no vamos a querer escuchar a nuestro creador, sustentador, dueño, gobernante, redentor? ¿Cómo no vamos a querer fijar nuestra mirada en Él? Prestad atención, dice la palabra, la advertencia, para no deslizarnos hacia la destrucción.
Viene ahora la segunda razón por la cual debemos prestar atención por lo que hemos escuchado de la palabra de Dios a través de su Hijo. Porque si no lo hacemos, nos vamos a deslizar hacia la destrucción. La palabra deslizar significa flotar. Como un pedazo de madera, una hoja, un pez muerto en el agua. ¿Qué hace? Flota. Flota. Si usted va junto en una lancha, en un bote, va remando al mar arriba, va a ir, siempre hay cosas flotando. Y esas cosas flotando no requieren vida, no requieren movimiento, solamente flotan. No necesita hacer ninguna cosa, van a flotar. Y Hebreos dice aquí que si nosotros no tenemos cuidado en prestar atención a la palabra de Dios, vamos a flotar, vamos a deslizarnos, vamos a alejarnos. Todos conocemos personas que por no prestar atención a la palabra se han deslizado. Que antes estaban en el templo, en la iglesia, buscaban de Dios, pero descuidaron escuchar la palabra y comenzaron a flotar. Porque al flotar no se requiere ningún movimiento, no se requiere nada. Personas que no hacían nada con su vida espiritual comienzan a flotar. No hay ninguna urgencia, no hay ninguna vigilancia, no hay ninguna escucha concentrada. No consideran o fijan sus ojos en Jesús. Y el resultado de quedarse quieto es un deslizamiento. Comienzan a apartarse, a alejarse. Entonces, el punto aquí es que no hay posibilidad de como cristianos mantenernos quietos, quedarnos quietos. La vida, mis hermanos, de este mundo no es un lago, es un río que va fluyendo y tristemente es la palabra que va fluyendo hacia la destrucción. Tenemos que hacer algo para que no nos lleve la corriente. Porque si no hacemos nada como cristianos, si no nos llevamos de la palabra, si no hacemos lo que la palabra nos indica que hagamos, nos va a llevar como la corriente flotando hacia la destrucción. Si no escuchamos a Jesús con todo nuestro corazón, si no consideramos al Señor diariamente, si no fijamos nuestra mirada en Jesucristo, entonces nos quedamos quietos y eso hace que flotemos y vamos a ir flotando con la corriente que nos lleva hacia la destrucción. Y mis hermanos, este deslizamiento es algo mortal en la vida cristiana. Nos lleva hacia la muerte espiritual. No prestar atención, no considerar a Jesús, no fijar nuestra mirada en Jesucristo, nos lleva a la destrucción, nos lleva a la muerte espiritual. El remedio para esto, de acuerdo a capítulo 2, versículo 1 de Hebreos, el remedio para esto dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Considerar lo que Dios está hablando en su Hijo Jesucristo. Fijar nuestros ojos en Dios, lo que Él está haciendo, diciendo en su persona, en su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros hacemos estas cosas, comenzamos a movernos. Cuando nosotros comenzamos a considerar a Jesús, a leer la palabra, a escuchar la palabra, a fijar nuestra mirada en Jesucristo, comenzamos a movernos. No estamos flotando, estamos moviendo, estamos nadando, mis hermanos. No nos lleva la corriente, no nos lleva la corriente de la destrucción. La única cosa que nos mantiene moviendo en nuestra vida espiritual, la única cosa que nos mantiene nadando en contra de este deseo de pecado, de flotar, otros intereses, es siempre considerar a Jesús, escuchar la palabra, fijar nuestros ojos en Jesús, dice la palabra. No es nada difícil, no es nada difícil. Escucha, considera, fija la mirada. No es una difícil descripción de trabajo y no es una descripción de trabajo, es una invitación solemne que el Señor nos da para estar satisfechos en Jesús. Para no ser arrastrados por los deseos engañosos, mis hermanos. Entonces, nuestro trabajo, de acuerdo a la palabra, nuestro trabajo, nuestro deber es estar satisfechos con el amor de Dios. Escucha esta sencilla oración que se encuentra en el Salmo 90, versículo 14. Dice así el salmista: de mañana saciamos de tu misericordia. Y desde mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana llénanos, sácianos.
de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos, como cristianos. Estar satisfechos en la mañana con el amor de Dios, hablado nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para regocijarnos, para estar alegres todos nuestros días, para ser libres del engaño de los deseos humanos. Oh, el peligro de alejarnos de la palabra del Señor, de las promesas de Jesús. Versículos 2 y 3 nos dicen por qué esto es muy peligroso. Dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Ves lo que dice para el versículo 3 para nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El fallar en prestar atención, mis hermanos, a la palabra de Dios, y el deslizamiento, el alejamiento que resulta, dice el versículo 3, que es extremadamente peligroso. Es muy peligroso. ¿Qué tan peligroso? Dice la palabra que es tan peligroso que si continuamos descuidando esta gran salvación, a no escuchar a Jesús diariamente, a no considerar a Jesús diariamente, a no fijar nuestros ojos en Jesús diariamente, el resultado será que no habrá escape. No habrá escape. Es decir, no habrá escape del juicio de Dios. Nos perderemos, no heredaremos la vida eterna, pereceremos en el infierno. Prestemos atención, mis hermanos, es algo serio. Es algo serio lo que dice la palabra del Señor aquí. Deslizarnos es infinitamente peligroso. Si nosotros somos negligentes a la gran salvación, si nos deslizamos en el amor a otras cosas, no vamos a escapar, vamos a perecer. Y la marca de un verdadero hijo de Dios es que no se deja llevar por el mal camino por mucho tiempo. La marca de un verdadero cristiano es que no se deja llevar por el mal camino por mucho tiempo. Y digo esto porque si esta tarde tú te has alejado de la palabra, si esta tarde tú sabes que te has alejado del Señor, una de las señales de esperanza de que tú eres un nacido de nuevo es que tú todavía sientes una convicción en tu corazón. Si al escuchar esta palabra esta tarde, tú reconoces que todavía que te has alejado del Señor, que no has obedecido la palabra del Señor, pero tú sientes todavía una convicción, eso quiere decir que todavía hay esperanza para ti. Si hay un deseo creciente en tu corazón a volver tus ojos hacia Jesús, a considerar a Jesús, a escuchar a Jesús, eso quiere decir que todavía hay esperanza para ti. Pero quiero decirte también que una de las señales que tú estás alejado y no has sido nacido de nuevo es que tal vez estás escuchando estas palabras, este mensaje, y tú no sientes ningún deseo de arreglar tus cuentas con el Señor. Esta palabra no significa nada para ti. No tienes un deseo de regresar, de protegerte, de deslizarte. El argumento que nos da en el versículo 2, por el cual no escaparemos, dice así: la palabra dicha por medio de los ángeles, dice así, resultó inalterable. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, Dios no había hablado directamente a este mundo a través de su Hijo. En el Antiguo Testamento Dios había hablado a través de mensajeros intermediarios. Hebreos dice que ángeles estaban involucrados en la revelación de la palabra de Dios. Pero sin embargo, la firmeza de esa palabra mediada era tan grande que todo descuido, todo rechazo de la palabra fue castigada con una justa recompensa. Pero ahora alguien más grande ha venido. Ahora Jesucristo ha venido.
Dios ya no habla a través de los ángeles. Dios y la palabra nos habla a través de su Hijo, su propio Hijo Jesucristo. Dios mismo se apareció desde el cielo en la persona de Jesucristo y ha hablado esta gran salvación con sus propios labios, con su propia vida, con su propia muerte. Él ha hablado esta gran salvación. Y ahora dice el escritor que si nosotros descuidamos esta gran palabra, seremos mucho más culpables que la gente del Antiguo Testamento que desobedeció la palabra dada por los ángeles. Por eso dice que no habrá escape. Si rechazamos la palabra de Dios en Jesucristo, si rechazamos el mensaje de Jesucristo, somos más nosotros culpables que aquellos que rechazaron la palabra en el Antiguo Testamento. Porque ahora Dios nos ha hablado a través de su propio Hijo, directamente. Pero como siempre en la Biblia, Dios en su misericordia nos da incentivos ambos positivos y negativos para abrazar esta gran salvación, para escuchar a este gran Salvador. Primeramente, negativamente, Él dice que pereceremos si nos deslizamos, si nos alejamos de la palabra de Dios. Si descuidamos esta gran salvación, vamos a perecer. Pero positivamente, Él dice que su palabra es tal como, ¿quién no quisiera escuchar? ¿Quién no quisiera permanecer y vivir en esta palabra? La palabra del creador de todas las cosas. La palabra del sustentador de todas las cosas. La palabra del heredero de todas las cosas. La palabra del gobernante de todas las cosas. Desde la diestra de la majestad, del purificador de nuestros pecados. Si confiamos en Él, mis hermanos, tenemos gran salvación. Cuidamos nuestra salvación. ¿Quién no quisiera prestar atención a la palabra, considerar a Jesús, fijar su mirada en Jesús? Solamente aquella persona que lo rechaza. Yo no sé usted, pero esta tarde yo recibo esta palabra para mí. Y yo decido por mí mismo. Yo decido por mí mismo escuchar la palabra. Yo decido por mí mismo considerar a Jesús. Yo decido por mí mismo ponerme fijado en Jesucristo. Porque Él es la última palabra definitiva de Dios para mí. Pero si hubiese alguien esta tarde, que usted dice, yo quiero recibir esa salvación. Yo quiero recibir ese Salvador, ese Creador, ese sustentador, ese heredero, ese gobernante, ese purificador. Yo quiero que Él sea también mi Señor. El Señor esta tarde te ofrece salvación. Si tú sientes esta tarde convicción en tu corazón, una inquietud en tu corazón, es el Espíritu Santo que está hablando de tu vida. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte. Pero tú tienes que abrir tu corazón y aceptar esta palabra. No la rechaces. Porque si la rechazas, vas flotando rumbo a la destrucción de la palabra. Nada. Haz lo que tengas que hacer para nadar, para llegar a nuestro destino, al cielo. Considera a Jesús, escucha a Jesús, pon tu mirada en Jesús. Inclina su rostro esta tarde.